vulnerables digitales, y no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, y podemos hablar de países desarrollados, países en desarrollo, y países de Latinoamérica, o países europeos, o países de Centroamérica, o incluso los países de Norteamérica. Vamos a tener personas vulnerables digitales. Este término de vulnerables digitales ha sido utilizado para caracterizar la desigualdad que existe a nivel mundial, ¿no es cierto?, de las personas que no tienen acceso o no tienen la infraestructura o la conectividad, ¿no es cierto?, al Internet. Y vamos a ver que estas desigualdades también existen unas desigualdades preexistentes, como las desigualdades económicas, las desigualdades educacionales, geográficas, de género, entre otras. En el artículo 1 de la Constitución Política de Guatemala, y también en la Constitución ecuatoriana y en la mayoría de las constituciones de Latinoamérica, están contempladas las personas vulnerables. ¿A quiénes se consideran personas vulnerables? Aquellas personas que están en una condición de vulnerabilidad, que no están en las mismas condiciones que están las demás personas, o la mayoría de las personas que forman parte de la sociedad. Entonces, el artículo 1 de la Constitución Política de Guatemala afirma que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. En concordancia con dicho espíritu, la protección de la persona humana ha requerido la positivación de sus derechos y libertades, paralelamente el establecimiento de mecanismos que buscan hacer efectivos estos derechos. Y ahí vamos a ver cómo es que interviene, cómo entra en esta amparo o tutela de los derechos de las personas vulnerables el notario, ¿no es cierto?, para intervenir como parte del Estado para obtener esta igualdad material y formal. Vamos a entender esto. Adicionalmente, para ver el aspecto en el que estamos nosotros insertándonos, esto es de Guatemala. Las estafas en medios electrónicos alertan de 4 formas de timos más comunes y recomendaciones para evitar ser víctimas. Tenemos aquí las cifras. Aquí está el link donde ustedes pueden ver Prensa Libre Economía, estafas por medios electrónicos. La cantidad a la que ha llegado, miren, durante el 2003, las estafas realizadas a través de medios electrónicos ascienden a 319.52 millones de quetzales. ¿Sí? Y eso pasa también en el Ecuador, y eso pasa también en algunos países de Latinoamérica. No es solo en Guatemala. Asimismo, también vemos que ha crecido las transacciones por medios digitales, en línea. Y así vemos que, de acuerdo a esta información, Guatemala tiene un incremento del más del 100% en las transacciones en línea. Así vemos también Perú, Argentina, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay, Panamá, en fin. ¿Sí? ¿Esto a raíz de qué? A raíz del impacto que tuvo la pandemia, ¿no es cierto?, del COVID-19, y eso permitió que se agilite el tema de la implementación tecnológica, de evitar el contacto. ¿Cómo evitamos el contacto? Con pagos o transacciones en línea. Vamos a analizar cómo el abogado y el notario entran en este círculo. Ya hemos analizado la existencia de los vulnerables, hemos analizado que existen fraudes, hemos analizado que se ha incrementado el uso tecnológico, y ahora vamos a ver qué es lo que hace el notario.
El abogado o notario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace en la escritura pública? El notariado de tipo latino que nosotros conocemos está caracterizado por hacer esta, que es el documento más importante, que es la escritura pública. Que como vemos, esto es referente a la ley ecuatoriana, la ley notarial ecuatoriana, que nos dice que es el documento matriz que contiene los actos y contratos o negocios jurídicos que las personas otorgan ante notario y que éste autoriza e incorpora a su protocolo. Se otorgarán por escritura pública los actos y contratos de negocios jurídicos ordenados por la ley o acordados por voluntad de las partes. Aquí nosotros requerimos de una minuta, la minuta que es firmada por el abogado. A diferencia de lo que ocurre en Guatemala, donde tenemos el abogado notario, en Ecuador tenemos nosotros el numerus clausus, es decir, solamente los notarios pueden ser únicamente notarios, no pueden ejercer como abogados, lo que sí ocurre en Guatemala y en Uruguay también, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, es necesario en el Ecuador y en Perú, en Chile, que se presente una minuta firmada por un abogado, en Colombia también, para que sea elevada a escritura pública. Ustedes no. En Guatemala, en Uruguay, en España, no se requiere de la minuta, ¿sí? Porque la minuta ya la redacta el mismo notario, que la ejerce como abogado. Entonces, esto para que tengamos un poco de diferencia. El notario, la persona, el notario, es quien está investido de fe pública, ¿sí? Pero esta fe pública que la tienen los notarios de tipo latino, ¿sí? Que está en Guatemala, que está en Ecuador, que está en toda Latinoamérica, que está en la mayoría de países del mundo, a excepción de los países que están bajo el common law, que son Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces ellos no tienen esto del notariado de tipo latino. El notariado de tipo latino tiene esto que es la fe pública. ¿Qué es la fe pública? Es la verdad oficial, entendida como la manifestación del Estado público, delegada a los notarios, para que una vez en posición de esos cargos, tienen la facultad de dotar autenticidad, seguridad, certeza y fuerza legal a los instrumentos que autorizan. El notario está sujeto a órganos del Estado y a los preceptos que regulan la creación del instrumento público. Confiándonos, el notario coordina el supremo interés del Estado de buscar y mantener la paz y el orden social. Con los intereses de los particulares, el notario en suma no solamente coordina los intereses de los que concurren a él otorgar contratos o celebrar actos jurídicos, sino que es factor de equilibrio entre el interés del Estado y los intereses de los particulares. Miren, entonces aquí entra el notario, ¿no? No es esa visión de notario, a ver, vamos donde el notario abogado o del notario funcionario privado, no es así, sino que vemos que más se apega al Estado, a la función pública, ¿sí? Porque la fe pública viene del Estado. Entonces, los notarios, los abogados notarios también, porque cuando ejerce el abogado como notario en Guatemala, pues también está dotado de fe pública. Y esa fe pública es parte del Estado. Entonces, está más alineado al Estado que alineado a la función del ejercicio profesional particular. Aquí es diferente. Cuando yo estoy del lado del abogado, ¿no es cierto? Yo me voy a hacer cargo de un proceso, de un cliente. Voy a hacerme al cliente que me está pagando mis honorarios. Pero cuando yo soy notario y ejerzo como notario, debo ser imparcial. Y eso es lo que tenemos aquí, el ejercicio de la función notarial personal
autónomo, exclusivo e imparcial. ¿Sí? Imparcial porque no puede el notario ni hacerse ni al un lado ni al otro lado. Tiene que ver la equidad, la igualdad, ¿no es cierto?, entre las partes que comparecen. Y esta igualdad que vamos a ver, que no es tan igual, porque eso vamos a entender, porque para que exista una verdadera igualdad, hay que darle a quien más lo necesita. Y para eso está el notario. Entonces vamos a ver primero que este documento público, entendido que tiene fe pública, está incorporada por la fe pública, es por la intervención del notario que este documento público, ¿no es cierto?, tiene o goza de certeza y seguridad jurídica. Por la intervención del notario público. Porque si nosotros tenemos un contrato y una transacción electrónica o un documento electrónico o un documento físico en la que no interviene el notario, pues no hay certeza ni hay seguridad jurídica. Lo que sí hay cuando ingresa el notario, ¿sí? Sea en la forma presencial, física, o sea, de forma telemática. ¿Por qué? Porque es el notario el que está investido de fe pública por delegación del Estado. ¿Para dar qué? Certeza y seguridad jurídica a los actos y contratos que autoriza y solemniza con su presencia y lo incorpora al protocolo, ¿cierto?, que le da perdurabilidad al documento, ¿no es cierto?, porque va a perdurar en el tiempo y le va a dar publicidad. Entonces, lo que debemos tener presente es que el notario es el funcionario investido de fe pública. El notario con su firma, con su presencia, es quien le da seguridad jurídica al acto o al contrato. No es la computadora, no es la firma digital, no es la firma electrónica, no es el blockchain, ¿sí? No es el papel membretado, no es la carpeta, no es el sello, es el notario y la firma del notario. Eso es lo que le va a dar seguridad jurídica y certeza. Entonces vemos que deberes del notario es recetar personalmente. Ya no es el asistente, el ayudante, el acompañante quien tiene que recetar e interpretar y dar la forma legal a los actos, a los contratos. No, es el notario. Entonces el notario es el quien debe recetar personalmente, interpretar, dar forma legal a la exteriorización de la voluntad de quienes requieran su ministerio. La minuta ya lo analizamos. Incluso, miren lo que dice nuestra legislación. A falta de escritura pública, la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en los que la ley requiere de esa solemnidad. Y se mirarán como no ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos de instrumento público dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal, esta cláusula no surtirá efecto. Entonces, tan importante, tan trascendente es el documento público y la escritura pública, que ningún otro documento puede reemplazarlo, puede suplirlo. ¿Sí? Entonces, mírenlo, la importancia que tenemos los notarios cuando elaboramos un instrumento público, cuando firmamos un instrumento público, cuando incorporamos al protocolo un documento público. Entonces ahí está la naturaleza de la fe pública que la tiene el notario de forma personal. Ahora estamos metidos en la telemática. Como les dije al principio, hay países que ya lo están incorporando de forma más rápida, países que lo están haciendo
de forma más pausada, más segura, con un poco de cautela, ¿no es cierto? Incluso recientemente España acabó de aprobar la nueva ley en noviembre de los protocolos electrónicos, que ha sido un éxito por el sinnúmero de documentos electrónicos que se han generado en tan poco tiempo. Pero, ¿qué es lo que vamos a entender aquí? Telemática, primero vamos a definir, es un campo de la ciencia que engloba los conocimientos de la informática y de la tecnología de la comunicación para el desarrollo de diseños, procesos y técnicas de servicios y aplicaciones que permiten transmitir datos. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué es lo que estamos viendo? O estamos hablando de que se trata de un medio, ¿ya? Porque hablemos que lo más importante es el notario, ¿ya? El notario, con su firma, con su presencia, quien solemniza. La telemática es un medio, es como el computador es un medio, la máquina de escribir es un medio, el papel es un medio, ¿sí? Porque quien tiene la fe pública es el notario, ¿ya? Entonces, la telemática que en este momento estamos dando este paso, estamos incursionando en eso en algunos países, pues es un medio, ¿sí? Un medio que debe ser utilizado por el notario. ¿Para qué? Para cumplir su fin de dotar de certeza, de seguridad jurídica a los actos y contratos que solemniza con su presencia. Y ahora en la vía virtual o telemática. ¿Qué es lo que debe hacer el notario, sea de presencia física o sea en la presencia telemática? Que aquí está el meollo, ¿no es cierto? Aquí está la clave, que es la evaluación de la capacidad. Pero para eso debemos saber qué es la capacidad. La capacidad es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones, de contratar libremente, de ejercer sus derechos y contraer las obligaciones. La capacidad legal permite crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma. La inmediación. ¿En qué consiste esta inmediación? Porque ya vimos que el notario es el que tiene la fe pública, ya vimos que la telemática es la herramienta, ¿no es cierto? Pero entonces este principio de inmediación consiste en la presencia del notario entre las personas en los actos, contratos que autoriza o solemniza con su presencia. Esto le permite al notario asegurar la fecha, el lugar de otorgamiento, la identidad de las personas. Y esto porque la fecha nos da, todo sistema informático nos da la fecha. El lugar también ahora nos puede dar con coordenadas GPS, la ubicación exacta de donde están las personas. La identidad también, como está avanzando la tecnología, puede ser hasta con reconocimiento facial, el iris del ojo, reconocimiento biométrico, huellas dactilares, firma electrónica. Pero ¿qué es lo que no puede hacer hasta ahora la tecnología? Es evaluar la capacidad y conocimiento con el que se obligan él o los comparecientes al acto del contrato. Por esto, no vamos a desaparecer los notarios. Por el momento. Porque ningún programa informático, ningún computador puede evaluar la capacidad y el conocimiento con el que se obligan los comparecientes del acto contrato. ¿Sí? Este juicio de capacidad notarial que lo hace el notario, ¿no es cierto? Y aquí entran ya personas, todas las personas, ya vamos a ver, personas, si nosotros vamos a la definición del Código Civil, tenemos la definición persona es toda persona de la especie humana, niño, niña, adolescente, hombre, mujer, en fin, ¿no es cierto? Entonces el notario tiene que hacer
este juicio de capacidad de las personas. Pero este juicio de capacidad notarial. Entonces, ¿en qué se diferencia esto que todavía no lo hace la tecnología? Es que este juicio de capacidad notarial es uno de los elementos esenciales del documento público y elemento clave de su eficacia. Este juicio se forma del contacto personal y apreciación directo del notario con el otorgante. El notario se configura como un apoyo institucional que favorece el correcto funcionamiento del tráfico jurídico en todos sus ámbitos. Apoyo institucional. En Guatemala y en Ecuador también tenemos población indígena que hablan su idioma, no solo el castellano, o solo hablan su idioma natal. Entonces ahí, ¿no es cierto?, el notario es el que tiene que entrar pues al documento público. ¿Y cómo entra? Como un apoyo. No puede entrar el notario y decir, no señor, usted como no habla castellano, vaya nomás. El Estado no está para los que no hablan castellano. El Estado no está para los que tienen o no pueden leer ni escribir. El Estado no está para quienes no tienen acceso al Internet. El Estado no está para quienes no pueden acceder a un computador. El Estado no está para las personas de tercera edad. ¡No! El Estado está para eso, para esa igualdad material, esa igualdad formal. ¿A través de qué? De sus funcionarios públicos. Y en este caso, en los contratos, ¿a través de quién? Del notario público. Para hacer un apoyo para esas personas. Y ahí está en la ley notarial guatemalteca, también en la ecuatoriana. ¿Cómo se debe proceder cuando una persona no puede leer o no sabe leer ni escribir? Es analfabeta. Cuando no puede firmar o no sabe firmar. Ya vamos a ver en la legislación guatemalteca existe la huella dactilar. Nosotros no. Pero este apoyo que hace el notario, vamos a ver que este juicio notarial de capacidad es la consecuencia lógica del control de legalidad que el notario debe realizar siempre con carácter previo a cualquier autorización de documento público. Esto también es importante, ¿ya? Y aquí también vamos a ver una diferencia con la tecnología. Cuando nosotros tenemos o contratamos, porque todos nosotros tenemos aplicativos móviles, pedimos comida, realizamos transferencias bancarias desde nuestro teléfono celular, pedimos taxis, el Uber, Cabify, en fin, ¿no es cierto? Eso hacemos. Contratamos a través de WhatsApp, pedimos comida, pagamos, contratamos. Hasta el abogado ahora le contratamos por WhatsApp. Al notario también le escribimos por WhatsApp. ¿Sí? Así lo llevamos o hacemos todos. Buenas tardes con todos los que están dando. Muchas gracias por seguirnos, tanto a nivel del grupo notarial de Ecuador como de Guatemala. Muchas gracias por sus mensajes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas aplicaciones móviles? Que no hay un programa o no hay un notario que diga que esa persona es capaz para contratar. Que esa persona está con pleno conocimiento de lo que está haciendo, lo que está comprando o de lo que está vendiendo o de lo que está donando. ¿Sí? Previamente, no es que es inmediatamente, porque si vamos a hacer una compra-venta, no es que yo voy donde el notario y llego y en media hora está hecha la compra-venta, no es así. Siempre hay un paso previo. Tengo que llevar la documentación con el notario, debo revisar la documentación, debo sacar los certificados correspondientes si es que hablamos de bienes inmuebles en el registro o la registraduría de la propiedad.
si están pagados los impuestos municipales. Entonces debo traer todos los documentos, verificar la identidad de la persona con su documento de identidad, ¿sí? Que esté consciente, que esté capaz, tengo que conversar con la persona para poder llegar a la firma del contrato, que es el último paso, a la firma de la escritura pública. Entonces, este juicio va, que lo hace el notario desde mucho antes, es un proceso, no es algo inmediato. Por eso también veía yo que está circulando en las redes un video en el que una persona cambia de rostro y cambia de voz, ¿no es cierto? Pero es tan difícil, no digo que sea improbable, pero es tan difícil que a un notario, ¿no es cierto?, le engañen, ¿no es cierto?, con un video en la que se pueda cambiar la voz y se pueda cambiar la imagen. Porque, porque es un proceso. Pero sí ocurre en la contratación directa electrónica, ¿no es cierto?, en la que la persona en ese momento, en ese instante, pues se conecta, ¿para qué? Para que le dé clic y le dé la cuenta del banco, o le dé la clave de su tarjeta, o le dé su información personal, o le haga la transferencia, ¿sí? Pero eso no ocurriría si interviniera el notario. Porque el notario es una tercera persona que está encargada de que dar certeza de la fecha, del lugar, de la capacidad, ¿no es cierto? Y de que y de el conocimiento con el que se está obligando las partes. No le estoy diciendo que todo hay que hacer escritura pública, no, sino que es para analizar la diferencia que hay cuando interviene el notario y cuando no interviene el notario. El notario debe valorar la aptitud para el cabal conocimiento de los requirientes del alcance del instrumento que desean autorizar y si es necesario que concurran con apoyos especiales. ¿Sí? No sé si es que hay alguna app o, o en Amazon o en Uber, ¿no es cierto? Que diga si usted es una persona con discapacidad que no tiene, no puede ver o no puede oír o tiene movilidad reducida, pues le vamos a dar un apoyo. No. O que diga si usted es la persona de tercera edad, pues le vamos a dar este apoyo. No, no hay. Porque la tecnología, las apps están determinadas y encaminadas para un campo, un segmento de las personas. No a todos. Entonces el notario sí puede, en este caso, pues valorar la aptitud para el cabal conocimiento de los requirientes, el alcance del instrumento que se debe autorizar y si es necesario que concurran apoyos especiales, como traductores, como personas, peritos especializados en lenguaje de señas, o incluso con un apoyo tecnológico para que pueda manifestar su voluntad de aquella persona que no pueda hablar o no pueda darse a entender por escrito. Incluso vimos el ejemplo de Stephen Hawking, ¿sí?, que escribió un libro. No estamos ante un juicio médico, psiquiátrico, porque el notario no es un perito médico ni psiquiatra, ¿sí?, para establecer si esa persona tiene alguna, está perturbado psicológicamente o mentalmente. No es así. No tenemos esa preparación. Pero sí es un juicio funcionario de un funcionario y jurista que ya tiene mucha experiencia tratando con las personas, especialmente con personas en condición de vulnerabilidad. El notario Fernando Ruiz Moroleón explica que, como en cualquier actuación notarial, debe tenerse en cuenta que se está tratando directamente con personas, no es con máquinas, con personas. El notario siempre actúa con personas, no con la computadora, no con contratos inteligentes,
no con el Big Data, sino que es con las personas. De modo que el factor humano incide directamente en el comportamiento que el compareciente tiene delante del notario. Y esto debe ser valorado por el fedatario. Y es valorado. Entonces uno como notario ya puede ver si está nervioso, ¿no es cierto? Si está inquieto, si está tranquilo, si está sudoroso, si no sabe, se le pregunta algo y se pone nervioso, no sabe ni cómo se llama el papá, no sabe ni cómo se llama la mamá, no sabe ni qué es una notaría, o está en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias psicotróficas, si está drogado, si está, no tiene una concepción de lo que es, del tiempo, del espacio. Entonces eso se da cuenta el notario. Y no es que todas las personas que tienen o son adictas a la bebida o están drogados, tienen un letrero que diga aquí, cuidado, el señor es adicto, es drogado. No, sino ya es el examen que hace el notario. Entonces, por eso sí, según Ruiz Morollón, pues el primer elemento que puede conformar este factor es de la edad, ya que la emisión del juicio de capacidad no debe usar los mismos parámetros cuando se trata de alguien joven que percibe por los sentidos con normalidad y puede expresarse frente a alguien de edad avanzada o frágil, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico. Recurriendo a varios autores, el POS plantea algunos mecanismos de ayuda para el notario que decide autorizar la escritura con una persona cuya capacidad mental esté algo disminuida, que padezca alguna enfermedad o simplemente sea adulto mayor. Si es que el notario diría, no, personas que tienen más de 85 años, pues ya no les vamos a ayudar en la notaría. No es la edad un parámetro para decir, no puede usted hacer un acto contrario. No puede usted casarse porque ya tiene 85 años de edad. No puede usted hacer un testamento porque ya tiene 92 años de edad. No puede usted otorgar un testamento porque ya tiene 100 años de edad. No es así. El notario está para apoyar a estas personas en condición de vulnerabilidad. Porque si yo soy una persona adulta mayor y no puedo ir a retirar la plata del banco, pues lo más lógico es que le pida al notario que me ayude con un poder. ¿Para qué? Para que mi hijo o mi hija puedan ir a dar retirándome el dinero del banco, porque yo ya no puedo movilizarme, ya no puedo ir. Entonces, miren, ahí el notario se convierte en un apoyo. ¿Para qué? Donde el adulto mayor, hacer el examen de capacidad, evaluar si es que está en sus sentidos, si es que sabe y entiende lo que es un poder, que le va a dar el poder en este caso al hijo para que pueda y retire la plata del banco. Entonces eso es lo que hace el notario, una función social. Y asimismo con la persona que no puede leer ni escribir. Si la persona que no puede leer ni escribir estuviera prohibida de abrir cuentas corrientes, prohibida de contraer matrimonio, prohibida de vender sus bienes, ¿no es cierto? Estaríamos segregando, ¿no es cierto? Aislando a estas personas vulnerables que requieren una intervención del Estado, ¿no es cierto?, para que estén en una igualdad con aquellos que sí saben firmar, con aquellos que sí saben leer y escribir. Y en este caso, también en el tema tecnológico. Vamos a irnos ahora al tema tecnológico. Si el notario a la persona que no sabe leer ni escribir puede serle de apoyo, podrá ser el notario también de apoyo a aquella persona
que no puede firmar electrónicamente, que no tiene una firma digital avanzada, que no tiene una firma electrónica. Y así tenga la firma electrónica, no sabe firmar, porque no sabe manejar su computadora. No sabe ni cómo prender. Nosotros en el Ecuador ya autorizamos escrituras públicas telemáticamente. Ya hay la normativa, ya se puede hacer. Pero asimismo, estas escrituras de forma telemática han abierto una nueva vulnerabilidad que es de aquellas personas que no pueden firmar o que no pueden compartir la pantalla. Recientemente, a lo que iniciamos, yo estoy pidiendo que me autoricen, que por favor me pongan la pantalla, ¿no es cierto? Es porque este sistema no lo manejo. StreamYard, no lo manejo. Y así imagínense personas de la tercera edad que no pueden firmar, que sí se pueden conectar, que sí están frente al computador, que sí le dicen al notario, sí quiero vender, pero sí no puede firmar. Entonces ahí estamos, que la función del notario debe ser de apoyo, ¿no? ¿De apoyo para qué? Para que pueda, en este caso, pues, ayudar a esta persona que ahora es vulnerable en el entorno digital, ¿cierto? Para que pueda acceder a qué? Al entorno virtual, pues, a suscribir un contrato, a jubilarse. Por ejemplo, en el Ecuador todo el trámite de jubilación se hace en línea ahora. ¿Y quiénes se jubilan? Las personas de la tercera edad. ¿Y quiénes no pueden entrar a una computadora? Las personas de la tercera edad. Entonces, miren, debe haber una intervención del Estado. ¿Para qué? Para estas personas que están en condición de desigualdad puedan, a su vez, también acceder a los servicios digitales, a los servicios electrónicos, a la contratación electrónica. La capacidad legal, que es diferente a la capacidad que nosotros acabamos de analizar, la capacidad efectiva o el examen de capacidad notarial, es la capacidad legal, pero esta capacidad legal está dada por aquellas personas que ya cumplen 18 años de edad. ¿Sí? Para que una persona legalmente sea incapaz o perder la capacidad, debe haber una sentencia judicial. Entonces, todas las personas que cumplieron más de 18 años se presumen legalmente capaces para contratar, para contraer obligaciones, para contraer matrimonio, ¿no es cierto? Y para que una persona sea considerada incapaz, debe haber una sentencia judicial, incapacidad legal, ¿no? Hay que diferenciar entre el examen de capacidad efectiva que realiza el notario y la capacidad legal. La capacidad legal es la que dice la ley, y la ley que dice mayor de 18 años. ¿Y quién no es capaz? El que por sentencia judicial se indique que es incapaz. De ahí los demás son capaces. Entonces, la discapacidad no implica incapacidad. Me indica si se escucha el audio, por favor. Nuestros consejos. La discapacidad no implica incapacidad. Por esto, hay que tener en cuenta que el trato al que tienen derecho las personas con discapacidad es el mismo que el de cualquier otra persona, sin compasión ni paternalismos, sino con naturalidad y respeto a su dignidad. Algunos consejos a tener en cuenta a la hora de relacionarse con personas con discapacidad cognitiva y o intelectual son: interactuar directamente con ellas, independientemente de que se encuentre acompañado de otra persona.
solo de considerar lo realmente necesario y, en una segunda instancia, dirigirse a quien lo o la acompaña. No tratarles de manera condescendiente. Evitar tratar o hablar de manera infantil. Utilizar un lenguaje claro y sencillo facilita la comprensión, así que es recomendable dividir las frases en partes. Si se trata de frases complejas o largas, utilizar ejemplos. Listo. Entonces, no estamos preparados. No estamos preparados para tratar con personas con discapacidad. Debemos estar preparados los notarios, los abogados, los empleados de notaría, para tratar de manera correcta con las personas con discapacidad, para hacer ese apoyo a las personas con discapacidad y para hacer ese apoyo a los vulnerables digitales de la contratación electrónica. No estamos para aislarles, estamos para incluirles. Entonces, existen incluso instrumentos internacionales, como vemos aquí, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en el Ecuador desde el año 2008, donde implican que el Estado debe imponer, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver esta. Dice, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación con las personas con discapacidad fue ratificada el 18 de marzo de 2004 en el Ecuador, la misma que tiene como objetivo central, como su nombre lo indica, erradicar la discriminación en todas sus formas y manifestaciones contra las personas con discapacidad. No dice contra los incapaces, dice contra las personas con discapacidad. No es un catálogo de derechos, sino un compromiso del Estado llevar adelante una serie de políticas tendientes a eliminar las barreras de todo tipo que enfrenten las personas con discapacidad. Eliminar las barreras. Dentro de esta eliminación de las barreras están todos los funcionarios del Estado y están los notarios, ¿sí? Esta convención establece que debe sustituirse, ¿no es cierto?, en vez de lo que tenemos aquí, sustitución de la voluntad sobre apoyos. ¿Y esto por qué les he puesto aquí? Porque esto es aplicable a la contratación telemática. Ya les voy a explicar por qué, porque hablamos de personas con discapacidad. Pero aquí, ¿qué es lo que dice nuestra ley, nuestra norma jurídica? Es que si es que una persona no puede darse a entender por escrito, es incapaz. Entonces, como no puede darse a entender por escrito y es incapaz, debemos, o el Estado debe nombrar a una persona para que le dé pensando y le dé contratando y le dé retirando el dinero y le dé firmando el contrato. Es lo que dice nuestro Código Civil. Pero ¿qué es lo que dice esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya está en un nivel jerárquico de norma superior? Que debe haber estos sistemas de apoyos en la toma de decisiones, no que le den tomando la decisión, sino que le ayuden a esa persona a que tome la decisión. Entonces, por eso vemos aquí que como sistema de apoyo en la toma de decisiones, las personas no utilizan solamente las habilidades cognitivas para tomar sus decisiones. La toma de decisiones es un proceso complejo. Las decisiones que tomamos no suelen ser puramente racionales. Nuestras emociones afectan nuestras decisiones. El proceso también se ve influido por nuestras experiencias y antecedentes sociales y culturales, incluidas nuestras redes personales. Mientras que en el sistema de sustitución de la voluntad, pues la capacidad jurídica depende de las capacidades cognitivas. Las personas toman decisiones de manera racional, es decir, eligen entre alternativas probables tras analizar sus consecuencias y llegan a una conclusión racional. Algunas personas no tienen la inteligencia, personas con discapacidad intelectual y mental, para tomar decisiones y ejercer su capacidad jurídica.
En el sistema de apoyos, la capacidad jurídica no depende de la inteligencia de las decisiones, sino de la libertad de tomar las propias decisiones. Por eso hay personas con síndrome de Down que trabajan. Hay personas con síndrome de Down que tienen cuentas corrientes o cuentas de ahorros. Hay personas con síndrome de Down que se casan, que contraen matrimonio. Y si vienen a la notaría a hacer la compraventa de un carro, nosotros vamos a decir, no, señor, no puede usted, porque usted tiene síndrome de Down. No. Notario puede negarse porque no tiene la capacidad, ¿no? Y eso es para cualquier persona, no solamente para las personas con discapacidad, para cualquier persona. Si cualquier persona viene en estado de embriaguez, tenga o no tenga discapacidad física o mental, o no tenga ninguna discapacidad, pues no se va a celebrar el contrato, porque ese es el objeto del notario. Entonces, de la misma manera es en el entorno virtual, ¿ya? La contratación electrónica telemática, están siendo relegados, rezagados las personas con discapacidad. Y no pueden celebrar actos y contratos. Entonces estamos ahorita en un abismo jurídico en el que las personas que no saben manejar dispositivos están fuera de la contratación electrónica. Las que no tienen firma electrónica están fuera. Así tengan dinero, así tengan la máquina, así tengan la firma electrónica, pero si no saben y no pueden utilizar, están fuera. Entonces aquí deben entrar los apoyos, debe intervenir el Estado para que esto funcione. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en la legislación ecuatoriana? Que cuando una persona es incapaz, ¿no es cierto? Ahí se le declara en interdicción, que es una condición jurídica mediante un procedimiento judicial, es decir, tiene que haber una sentencia del juez, como ya les dije, ¿no es cierto?, que determine que esa persona no puede ejercer su capacidad jurídica en nombre propio, ya sea en relación con todos o algunos de los actos jurídicos de carácter personal y o patrimonial. A continuación de la interdicción, proceden figuras sustitutivas de la voluntad, como la curaduría, que ha sido definida como la declaración judicial, a fin de que se nombre un curador o representante legal que cuide y proteja a la persona y a los bienes del interdicto. Entonces, esto es lo que está todavía en nuestra ley, nuestra norma. Una vez que hemos definido toda esta secuencia, ¿no? Hemos visto que es el notario, hemos visto que la tecnología es una herramienta, hemos visto que el notario ejerce su examen de capacidad, ¿no es cierto? Hemos visto que también el notario está obligado a ser como un apoyo, ¿no es cierto?, en la suscripción de contratos, un apoyo para dar certeza, seguridad, legalidad. Ya vimos que el notario no puede discriminar a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad, que no puede hacer el mismo examen de capacidad a un joven de 18, 20 años, 30 años, a uno que tenga 80, 90, 100 años. Está para ayudar, está para servir. Entonces, desde esta perspectiva, ahora vamos a meternos en el tema tecnológico. En el Ecuador se estableció en plena pandemia del COVID-19 esta ley orgánica de apoyo humanitario, en la que estableció que todos los actos o contratos, diligencias, la comparecencia a través de medios telemáticos, electrónicos o remotos tendrá plena validez y la misma eficacia que la comparecencia física en relación con las solemnidades, formalidades o la manifestación de la voluntad, y será admitida como prueba de juicio. Miren, entonces aquí ya se abrió. ¿Para qué? Para que el notario lo que hacía este examen de capacidad de manera física, frente a frente, cara a cara,
ahora lo realice de manera telemática, con computadora al frente, ¿sí? Entonces ahora el reto está de utilizar esta herramienta, ya la norma ya la tenemos, en el entorno virtual. Con un documento electrónico notarial, o puede ser documento digital notarial, en España lo llaman documento electrónico o protocolo electrónico, en Argentina lo llaman documento digital o firma digital, en Uruguay la firma digital avanzada. Entonces aquí nosotros vamos a ver que tenemos los documentos electrónicos. En el Ecuador se llama documento electrónico, que tiene una firma electrónica. Pero esta firma electrónica es de estos números, secuencia de números que están asociados a este documento electrónico, soporte electrónico. Y tenemos esta firma digital o firma electrónica, ¿no es cierto? Que esta es la que nosotros podemos ver. Y ahora estos documentos tienen la firma del notario. También el notario firma electrónicamente. Entonces, si recordamos lo que habíamos analizado, el documento público es documento público por la intervención del notario, porque el notario firma, ¿no es cierto?, el documento público. Porque si no tiene la firma del notario, es un documento privado, es un documento cualquiera. Entonces el documento se convierte en público o en instrumento público cuando firma el notario. Y ahora el notario firma en el entorno virtual, digital. También, como vimos, no es que solamente es ese acto, la escritura pública, lo que va a realizar, sino es un proceso. Y dentro de este proceso, ¿no es cierto?, que es todo lo que hace de manera física el notario, pues recabar la documentación, analizar también la identidad de las personas previamente. Y aquí tenemos un ejemplo que es la conexión que tienen las notarías con el registro de las personas en el Ecuador se llama registro civil, y ahí se puede verificar la identidad, como vemos aquí con el certificado electrónico de datos de identidad ciudadana. Entonces ahí el notario puede verificar, como vemos aquí, la fotografía, la firma, los nombres, el estado civil, incluso hasta la fecha del matrimonio, nombre de los padres, la fecha de emisión del documento, si tiene una discapacidad física o no. La persona no registra discapacidad, o si tiene o registra alguna discapacidad, si sufragó o no. Miren, entonces, esto es parte del proceso. Y asimismo, como en la parte física, el notario incorpora el documento matriz con sus anexos habilitantes o las actas, también lo incorpora al protocolo, pues ahí se convierte en instrumento público. Pero nosotros tenemos el protocolo físico. Y ahora tenemos el protocolo electrónico con las escrituras electrónicas. Y aquí tenemos el documento o la definición de protocolo, que es muy similar a lo que la definición que ustedes tienen de protocolo. Pues protocolo es una colección ordenada de escrituras matrices autorizadas durante un año por cada notario. Este protocolo se formalizará en uno o más tomos encuadernados y serán foliados en letra. Esta definición está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. El protocolo electrónico notarial, el conjunto de documentos, implementos y archivos electrónicos en que constan los hechos y actos autorizados por el notario público por cualquier medio electrónico, óptico o magnético que contiene las razones de apertura y cierre con firma electrónica avanzada del notario. El protocolo electrónico debe ser considerado documento electrónico y como tal debe cumplir con los requerimientos y capacidad de adaptación para que se garantice la seguridad jurídica de su protección, almacenamiento de datos, así como su conservación. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que nosotros tenemos en el protocolo físico,
¿no es cierto? Guardamos los libros para que no se pierda, para darles perdurabilidad. Gastamos en su conservación. Incluso aquí en el Ecuador he visto que hay partes donde hace mucho calor y es húmedo, ¿no es cierto? Entonces tienen sistemas para que en cuartos secos, para que no entre la humedad y no se deterioren o no se dañen los libros. Entonces, miren, el inventario también, el notario interviene en lo que es el mantenimiento de estos libros, de protocolo, de las escrituras públicas, que son los documentos más importantes que tiene el notario bajo su custodia. Entonces aquí nosotros en la ley notarial de Ecuador nos dice que las hojas estarán numeradas, que habrá un orden cronológico, que modo que una escritura con fecha posterior no proceda a otra posterior. A continuación la escritura seguirá la que corresponde de acuerdo al respectivo orden numérico. Todo texto de la escritura será un mismo tipo de letra. Las hojas de la escritura serán rubricadas por el notario en el anverso y reverso. Es decir, hay una estricta orden y control que debe tener el libro del protocolo. Lo mismo en Guatemala, en el protocolo físico. Ahora, este protocolo físico tiene que ir al protocolo electrónico. De la misma manera. ¿Cuál es el objeto del protocolo físico? La perdurabilidad del documento. Entonces, ahora de la misma manera, cuando hablamos del documento electrónico, que recordemos, si no hay un documento electrónico que no tiene la firma del notario, pues no es más que un documento. Cuando tiene la firma electrónica, pues ahí sí ya se convierte en electrónico, pues debe darle perdurabilidad. El notario debe conservar este documento, ¿no es cierto?, para que no se destruya, para que no se pierda, para que no desaparezca. Incluso ahora nosotros tenemos la obligación de tener una conservación en doble archivo estos documentos electrónicos, en los discos duros. No solo tener en un disco duro, sino en otro disco duro. Los tenemos por duplicado. Entonces puede ser que una copia desaparezca, que se dañe, que sube el voltaje de la luz, en fin, pero no la otra, pues. O almacenamientos en la nube. Entonces, por eso es ahora que el notario debe, ¿no es cierto?, conservar, así como conserva el protocolo, así como gasta para que no entre la humedad en los libros, para que no se deterioren los libros, pues también tiene que gastar ahora para el mantenimiento ya no del libro físico, sino ahora del libro electrónico. Con seguridad, ahora seguridad informática, ¿sí? Para que no pueda ser objeto de hackers, o que desaparezca, o que se pierda o se elimine la escritura pública electrónica. De ahí podrán perderse los otros documentos físicos, pero que no son las matrices. Pero lo que no puede perderse es el documento electrónico con la firma electrónica del notario. Lo que sucede con la escritura pública física. No puede perderse bajo ningún concepto una matriz con la firma de las partes y la firma del notario. Eso es lo más valioso. Lo que más debe poner atención el notario en la conservación, pues y ahora es en el entorno virtual. Entonces vemos esta definición de instrumentos públicos electrónicos. Se reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados, expedidos por y ante autoridad competente y firmados electrónicamente. Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, formalidades, solemnidades exigidas por la ley y demás normas aplicables. Los contratos y acuerdos a través de correo u otros medios electrónicos también ya gozan de validez jurídica, y eso está establecido en nuestro Código de Comercio, en la que dice que los contratos pactados a través del uso de sistemas eléctricos, electrónicos, automatizados, gozan de plena validez y eficacia en las relaciones entre el emisor y el destinatario de un correo electrónico.
No se negará efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho de forma de mensaje de datos. ¿Sí? Entonces ya le da esta validez. La página web, que es otro tipo de documento, no es un documento público, sino más bien es, como vemos, un documento electrónico que forma parte de su sitio web. Su principal característica son los hipervínculos de una página, siendo este el fundamento de la World Wide Web. El original y copias, así como hay en los documentos electrónicos copias, en los documentos físicos, documentos originales y copias, también hay en los documentos electrónicos originales y copias. Bueno, aquí es donde tiene que entrar el notario también para verificar pues, si es un documento original o es una copia. No porque ya está en la web, ya es un documento original. No porque está en el perfil de Facebook, un video, ese es el verdadero y es el original. Peor en otras redes sociales, en Instagram, en Snapchat. Entonces, eso hay que diferenciar entre lo que es original y lo que es la copia de un documento electrónico. Los mensajes de datos y los documentos desmaterializados, cuando las leyes así lo determinen, y de acuerdo al caso, deberán ser certificados ante un notario, autoridad competente, persona autorizada a través de la respectiva firma electrónica, mecanismo o procedimiento autorizado. Los documentos desmaterializados se considerarán para todos los efectos copia idéntica del documento físico a partir del cual se generaron y deberán contener adicionalmente la indicación de que son desmaterializados o copia electrónica de un documento físico. Se emplearán y tendrán los mismos efectos que las copias impresas certificadas por autoridad competente. Entonces aquí nos da la validez del documento electrónico. En cuanto a la naturaleza jurídica, el documento informático constituye una nueva forma sugerida al amparo de las modernas técnicas de la electrónica, lo cual es perfectamente asimilable toda la teoría civil y comercial de la contratación. Toda la teoría que está establecida en el Código Civil respecto de los contratos y en el Código de Comercio respecto de la contratación comercial es aplicable al entorno virtual. A veces pensamos que no, porque es un contrato electrónico, ya no sabemos. ¿Y ahora qué aplicamos? ¿Cuál es la norma? Deberá sujetarse a lo que dice el Código Civil, el pago del precio y la entrega de la cosa. Sí. No debemos nosotros, ni como abogados, y peor como notarios, desconocer que la teoría general de los documentos y de la contratación, que ya está establecida en nuestra legislación, es aplicable al entorno físico y al entorno virtual o telemático. ¿Sí? Entonces debemos nosotros tener una mentalidad abierta para poder dar esta viabilidad para que sea aplicable, no solamente en el tema de la escritura pública, en todos los aspectos. Los contratos, como ya vimos, de contratos a través de WhatsApp que hacemos, o que contratamos o pedimos a través de correo electrónico, en fin, ya tienen validez, tienen una validez jurídica, se está manifestando las personas a través de un documento electrónico. Lo que podría ser con un documento físico, ahora es con un documento electrónico, que da más agilidad. El principio que acabamos de ver es la equivalencia funcional, es decir, la ley reconoce iguales efectos del contenido de los mensajes de datos con los documentos tradicionales. La escritura en entornos virtuales.
Los documentos electrónicos también tienen escritos, también están escritos, pero en su propio lenguaje, que es un lenguaje binario. La alta alterabilidad. Para muchos, uno de los aspectos esenciales de un documento tradicional es que estos tienen la facultad de plasmar situaciones o hechos, permitiendo que los mismos permanezcan en el tiempo, con ciertos grados de inalterabilidad. Debido a ello, erróneamente se piensa que los documentos electrónicos son inestables y volátiles, lo que no cumpliría con su objeto de vigencia. No obstante, precisamente por dicha razón se entiende que el documento electrónico deberá estar revestido de ciertos márgenes de seguridad para que no pierda su naturaleza documental y como tal pueda ser inalterable, legible, estable o que permanezca en el tiempo. A ver, yo les hago un análisis. Un papel, este papel que yo tengo aquí, sin mi firma, puede desaparecer. Lo puedo romper, lo puedo quemar, lo puedo botar a la basura. Lo mismo pasa con el documento electrónico. Para que este papelito sea un documento público, primero tiene que tener mi firma y segundo, debe estar incorporado en el protocolo del notario. Hay quien garantiza la perdurabilidad del documento. No es el libro, no es el archivo, no es el disco duro, no es la pasta, no es el cuarto, es el notario. El notario es el que está llamado a cuidar, a precautelar el libro más importante de la notaría, que es el libro de protocolo. Entonces, asimismo, como el notario es el custodio del protocolo físico, asimismo lo es del protocolo electrónico. Y tendrá que ver todas las medidas necesarias para que ese documento no desaparezca, para que no se altere, para que sea legible y para que permanezca en el transcurso del tiempo. Así como les indiqué, hacen cámaras que no entre la humedad, que documentos en cuartos fríos, secos, incluso veo que tienen hasta fundas, de acuerdo, entre más antiguos son los libros de protocolo, más protección necesitan. En Europa es mucho peor porque hay libros de protocolos muy antiguos. Nosotros aquí desde el descubrimiento de América, desde ahí empezamos o tenemos libros de protocolo. En España no. Ahí veía, por ejemplo, que hay el protocolo, el testamento de la reina Isabel, por ejemplo. Entonces, imagínense, ¿desde cuándo, desde hace cuánto tiempo se debe conservar esos libros? Que ahora ya son históricos, por supuesto. Entonces, eso para que nosotros podamos analizar y tener presente. Las copias del documento electrónico también es lo mismo aplicamos al documento físico, a las copias físicas con las copias electrónicas. Y por eso es que los notarios debemos saber diferenciar entre un documento original, así como el de papel, con el documento electrónico original, para poder nosotros también otorgar las copias certificadas. Así como los documentos pueden ser adulterados, los documentos físicos, los documentos electrónicos también son susceptibles de adulteración. A lo largo de la historia se han falsificado y adulterado documentos tradicionales a pesar de buscarse seguridades contra ello. De igual forma, el tiempo, el clima, un incendio y cualquier otra eventualidad pueden adulterar los documentos tradicionales. Por su parte, un experto en el tema puede comprobar si un documento electrónico ha sido alterado o no, y si estos son debidamente respaldados en diversos soportes. No corre en peligro de desaparecer. Tal vez una desventaja del documento electrónico con respecto al tradicional puede ser que basta con certificar ante autoridad competente una copia original para que éste tenga una igual validez jurídica. Entonces, igualmente nosotros podemos hacer una copia certificada del original, pero ¿cuál va a prevalecer? El original.
Entonces, si es que nosotros tenemos alguna duda de un documento, de una copia certificada, de un documento físico, ¿qué es lo que vamos a hacer? A remitirnos al original. ¿Dónde está el original? En el protocolo del notario. Entonces ahí vamos a ir a verificar si es que la copia está bien o no, cuando hablamos de documento físico. Lo propio en el documento electrónico. Si tenemos alguna duda de la copia electrónica, debemos irnos o remitirnos al original. ¿Y dónde está el original? En el protocolo electrónico del notario. ¿Cuál es el que prevalece? Del notario, que es el documento que está bajo la custodia del notario de este documento con firma electrónica que está incorporado al protocolo electrónico. Ahora ya es una escritura pública electrónica. ¿Sí? Para ir cerrando. Los efectos de la firma electrónica. Vamos a ver cómo la firma electrónica, tenemos la firma hológrafa o manuscrita y la firma electrónica. La firma electrónica, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, pues tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos y será admitida como prueba de juicio. Y ya tenemos la norma que nos permite o nos valida. La firma manuscrita generalmente está compuesta por el nombre, apellido o título, acompañado o no de rúbrica. La firma es la manera habitual en la que una persona escribe su nombre y apellido con el fin de asumir las responsabilidades, obligaciones y derechos contenidos en el documento que suscribe. La firma es un documento que cumple una triple función. La primera de identificación de la persona, la segunda como expresión de conformidad o aprobación del contenido, y la tercera como medio de comprobación del consentimiento del mismo. Ahora, estas tres funciones la tiene la firma electrónica como un plus, que la firma electrónica puede ser validada y es validada por un ente de certificación que nos dice quién solicitó esa firma electrónica y quién es el que utilizó la firma electrónica. ¿Sí? Entonces es un aspecto tecnológico que nos dota de mayor seguridad jurídica. ¿Sí? Como les dije, lo que no es llegar a la tecnología es evaluar la capacidad. En la legislación guatemalteca, pues aquí sí tenemos que sí está establecido pues el uso de la huella para las personas que no saben o no pueden firmar. La huella del pulgar derecho. La legislación ecuatoriana no la tenemos. No está establecido el uso de la huella. Más bien la de que sí deben firmar un testigo en el caso de que la persona no pueda firmar. ¿Sí? Entonces con eso no es necesaria la huella. Que algunos notarios sí lo solicitamos que pongan la huella, sí. En la legislación peruana también está establecido el uso de la huella, sí. En la ecuatoriana no. La firma hológrafa o manuscrita no es la única forma de identificar a una persona. La firma también es falsificable. Solo un perito calígrafo nos dirá qué grado de originalidad tiene. La firma electrónica, y es una realidad, también la firma digital, así como las empresas certificadoras. Esto ha planteado un gran desafío para los notarios que hasta el momento eran los únicos investidos para realizar certificación de firmas. El artículo 13 de la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos da una definición de firma electrónica que nos dice que son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos adjuntados o lógicamente asociados al mismo y que puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos e identificar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos, lo que habíamos revisado anteriormente. Entonces,
indica quién es el titular y que aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos que está firmando. La firma electrónica como prueba en el juicio, se hizo una consulta, se hizo la consulta a la Procuraduría, que nos dice que para prueba se puede imprimir el documento con firma electrónica presentándolo ante el notario y que éste verifique en la computadora la existencia de las firmas y otorgue una copia de certificado. Recordemos que el notario es un fedatario en el caso de la fe de la originalidad de las firmas electrónicas, esto es que las firmas a su vez están certificadas por la respectiva empresa que da firmas electrónicas. Razón del tiempo, voy a avanzar, les voy a hacer llegar la presentación, pero no quiero terminar sin esto de aquí, que es ya para cerrar. El ejercicio notarial de la función de forma presencial, pues de manera presencial, cuando las personas, y en general las personas con discapacidad que necesitan de algún tipo de apoyo o ayuda entre otras personas para realizar ciertos actos o contratos, y que no pueden realizar por sí mismas, ya que la discapacidad no implica incapacidad legal. Es aquí donde el notario presta el servicio como un apoyo. Entonces recordemos, el notario a las personas que no saben leer, a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad y a las personas analfabetas digitales o con la brecha digital, en fin, está el notario para servir de apoyo por parte del Estado. ¿Para qué? Para que estas personas no sean discriminadas y estén en un campo de igualdad formal, igualdad material. Por eso es que el papel del notario ahora en la contratación telemática, pues debe asumir un nuevo rol, combinando la seguridad jurídica con la seguridad informática. El notario debe asumir el papel de asesor y facilitador en la contratación digital. El notario debe ayudar a las partes a comprender los términos y condiciones de los contratos, así como a verificar la identidad de las partes y la autenticidad de los documentos. Ahora, en el entorno virtual. Como conclusión, pues, la tecnología debe ser considerada como una herramienta para la prestación del servicio público notarial y no como una nueva forma de contratación. Que no sea posible entender o asimilar si la tecnología no se conoce y se maneja correctamente. El notario, el abogado, está llamado a captarse en el manejo de la firma electrónica, en el manejo de documentos electrónicos, en el manejo y utilización de documentos públicos electrónicos. Triunfa aquel que adapta su forma de proceder a la naturaleza en los tiempos que corren, de la misma forma que fracasa aquel cuyo proceder no armoniza con su época. Esto lo dijo Nicolás Maquiavelo. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy con el tiempo conforme me han indicado y espero que haya sido esta ponencia, esta conferencia de mucha utilidad para ustedes. Estoy a sus órdenes en el caso que existan preguntas o comentarios. Muy agradecido, Paul, por tu exposición, sin duda alguna, pues muy brillante. Pues el tema es, ahí sí que de mucha envergadura, hay mucho que discutir. Hace apenas pocos años, pues recordamos el paso que han tenido los países latinoamericanos en considerar tan siquiera
crear una vía especial para las personas con capacidades especiales, para las personas en silla de ruedas o de pronto que pues les costaba accesar hacia algún lugar, considerar un elevador, considerar tipos de herramientas o mecanismos que le permitieran pues llegar hasta los lugares que fueran necesarios para accesar a salud, para accesar hacia los servicios públicos, trabajo, lugares de trabajo. Y pues, ¿por qué no verlo desde este punto de vista? Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, el derecho que tienen también las personas con capacidades especiales, pues, para accesar a la seguridad jurídica, a la certeza jurídica por medio de un notario. Y somos nosotros, como notarios, los garantes de esa intervención que se le debe dar hacia el respeto a los derechos de las personas con capacidades diferentes. Recordando pues al doctor Juan Carlos, precisamente en su exposición precisamente sobre personas con discapacidad, se analizan también este tipo de eventos en la esfera digital, donde ya no es necesario solo vernos como un reflejo de algunos países, sucede en el caso de Ecuador, que ya han avanzado en la modernización digital, que si bien es cierto existen vulnerables digitales, bien se ha analizado, pues es inviable que la actualidad notarial no dé ese paso hacia la modernización digital, pues porque de igual forma, aunque no nos adentremos en ese mundo, siempre hay vulnerabilidades hacia la seguridad jurídica, hacia la certeza jurídica. Y es importante que el notario también sea precursor de esos cambios, ya que el notario pues no está destinado a desaparecer, más bien se tiene que adaptar a esa modernización digital. Y en ese sentido, como muy bien lo indicabas, pues Paul, es importante pues hacer hincapié en que esas variables digitales, esos cambios digitales deben tomarse como herramientas que el notario puede utilizar, inclusive para apoyarse y darle fuerza a la seguridad y a la certeza jurídica. Y sobre todo, pues, considerando que este tipo de herramientas pueden coadyuvar a la identificación de las personas. No hace poco platicábamos con algunos colegas y veíamos algunos puntos importantes, como por ejemplo el uso de reconocimiento de huella dactilar, el uso de ciertas herramientas o dispositivos para identificar facialmente a las personas. Pero también veíamos algunos inconvenientes que pues se daban a la esfera del derecho registral, como por ejemplo el operar un instrumento público, presentar un instrumento público para supervisión del registro de la propiedad, y pues que de alguna forma el registro de la propiedad, por falta de comunicación con el Registro Nacional de las Personas, con el RENAP, pues no verificara si el vendedor se encontraba con vida o de pronto ya había fallecido. Y analizábamos ciertos casos en particular, como por ejemplo el caso de una persona que compró un bien inmueble, posteriormente dentro de la cadena de traslados de dominio, se verifica que en una de esas cadenas, pues uno de los propietarios que vende, pues se encontraba en la fecha que se autorizó el instrumento, pues ya estaba fallecido. Y nos preguntamos qué sucede en el caso del registro, ¿por qué no verifica eso? Cuando se supone que debe ser garante de la seguridad jurídica. Pero también en ese mismo plano nos encontramos nosotros, también debemos ser garantes de esa seguridad jurídica. Y para eso, pues, corresponde adentrarnos más allá. La función notarial no solo se queda en esa esfera, sino pienso que estas herramientas digitales también podrían conllevar a verificar todo este tipo de situaciones, que en definitiva, pues, deben sumar, no deberían restarnos. Y como tú dices, cuando nos adentramos a la esfera de la seguridad jurídica y pues atendemos a considerar estos cambios digitales como herramientas que pueden coadyuvar a la función notarial, es importante entender que debe premiarse el respeto a las personas con discapacidad, a las personas con capacidades especiales, y por supuesto, no está de más considerar también que en Guatemala, como se ha hablado en anteriores conferencias,
quizás el límite que todavía se tiene con esa fe pública es que no se le da paso para transformarla. Todavía no ha habido una reforma al respecto que pueda considerar que en algún momento pues el notario pueda autorizar instrumentos públicos a distancia por medio de las herramientas electrónicas, y en este caso considerando también el uso de contratos vía electrónica. Si bien es cierto, está la firma electrónica, debemos atender que ya es el momento para que no solo en Guatemala, sino también algunos países de América Latina pues vayan considerando esos cambios, que en definitiva una persona que está en su casa y no se puede levantar, ya sea por enfermedad, porque tiene algún tipo de capacidad especial, pues necesita ese acercamiento hacia la ciudad jurídica. De hecho, es un derecho y es una obligación del Estado, dentro de su capacidad, a través de la seguridad jurídica, proporcionarle ese beneficio, ese otorgamiento de derechos a estas personas también. Entonces, te quiero agradecer, Paul, una excelente disertación, muy importante. Voy a llamar a Eunice para que me apoye con el círculo de preguntas, Paul, y podamos pues, dirigirte a bien las que tengamos de parte de la audiencia el día de hoy. Por favor, Eunice, si me puede apoyar, y licenciada también, Judith Uriza, si me puede apoyar con el círculo de preguntas, por favor. Gracias. Excelente disertación, mi estimado Paul Arellano. Muchas gracias, pues. Muchas gracias. Siempre aceptar la invitación de parte de la Facultad de Derecho Unido también, ¿verdad? Y que nos ha permitido conocer más acerca de las conferencias, de todo el qué hacer del notario en Ecuador. Y pues también agradezco que haya abordado el tema relacionado con Guatemala, ¿verdad? Hacer una especie de derecho comparado es muy importante y muy interesante cómo ustedes pues tienen ese avance en el derecho de notariado, que tengan ya unos métodos más avanzados que nosotros. Creo que estamos enamorados del papel. No hay modo pues que trascendamos. Y la verdad que me llamó mucho la atención en relación, los hackers, por ejemplo, son personas pues muy inteligentes, pero que utilizan su inteligencia de manera para hacer mal. Pero siempre va a haber una vulnerabilidad en el tema del notariado. Siempre, bueno, en todos los temas. De hecho, acá hay una situación que se ha dado últimamente en donde se han hackeado cuentas bancarias al ingresar links. La verdad que sí es muy vulnerable, y alguien que no está familiarizado con la tecnología pues va a verse intimidado y vulnerado sus derechos. Entonces, sí, pero en relación al notariado, pues nosotros, yo le puedo hacer mención acerca del artículo 29 del derecho del Código de Notariado, que pues regula acerca de que el notario tiene fe y conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ellos van voluntariamente, y la manera es plasmando su firma y el notario autorizándolo. Y acá pues el artículo 29 también en el numeral 12 nos indica que quien no pudiere o no supiere o no pudiere firmar podrá colocar la impresión digital, ¿verdad? De su dedo o pulgar derecho, que usted también muy amablemente abordó. Paso pues a leer algunos comentarios y preguntas que tienen. De hecho, hay muchas felicitaciones y agradecimiento. Aquí Mildred Gabriela de León indica que es una excelente disertación y muchísimas gracias por compartir los conocimientos con todos nosotros, apreciable maestro. Margarita Pineda también, que excelente disertación. Gracias, Paul Arellano, y felicidades. Está la doctora Doris Guzmán, excelente disertación, y felicitaciones pues a nosotros también como agrupación. Y pues un sinfín de felicitaciones y de saludos, mi estimado, que yo creo que lo vamos a adoptar ya en este país, porque ya nos encariñamos con usted, que ha colaborado mucho. Hay varias preguntas, le voy a leer algunas que nos indican acerca de, déjenme ver porque hay muchas felicitaciones. Bueno, en realidad lo que más hay felicitaciones, solo permítanme ver porque como están en el en vivo y realmente pues sí hay varias preguntas. Bueno, indica Gabriel Pedro Mateo.
Excelente tema, doctor. Felicitaciones. Si el notario habla un idioma maya, entra en contacto directo con el contratante que no habla el idioma oficial para comprender la voluntad que quiera plasmar en el instrumento. El Código de Notariado de Guatemala exige que el notario se auxilie de un intérprete. Si el notario no se auxilia del intérprete porque domina el idioma maya, si el instrumento es impugnado, se podrá invocar en un juicio que el notario habla el idioma de origen del contratante, por eso no se auxilia del intérprete. Yo entiendo como que el notario domina el idioma maya y por lo tanto no se auxilia de un intérprete. ¿Qué podría hacernos? Bueno, no le podría decir sobre la legislación guatemalteca. Lo que sí le puedo decir de la ecuatoriana, que es la que conozco, es que nosotros sí tenemos en nuestra ley notarial que el idioma oficial es el castellano y que las escrituras públicas deben ser redactadas en castellano. Si es que comparecen personas que no hablan el castellano, que suele pasar, y no solamente personas indígenas como también lo tenemos en nuestro país, que hablan diferentes idiomas nativos como el quichua o el shuar, que también lo hablan, y hay notarios que también lo hablan, pero deben redactar el documento en castellano. En el caso de que el notario hable el idioma quichua, shuar, en fin, igual debe indicar que le ha dado a entender al compareciente los aspectos y contratos, resultados del contrato en su idioma natal y que está de acuerdo con el contenido del contrato o con el contenido del acto de esta persona, ¿no? Entonces pone que ha sido redactada en castellano y que está compareciendo, ¿no es cierto?, la persona, en este caso, que no es inteligente en el idioma castellano, tal vez con un perito, o si es que el notario tiene el conocimiento, pues, de este idioma, pues, puede hacerlo. Pero por lo general se hace con peritos. Ahora, en Bolivia tengo entendido que ahí sí se puede realizar la escritura pública, no solamente en castellano, sino también en el idioma de las nacionalidades indígenas que existen, porque es un estado plurinacional que tiene diferentes nacionalidades indígenas y diferentes idiomas, no solamente el quichua. Entonces, en Bolivia sí es permitido que se pueda establecer en estos dos idiomas. En Guatemala desconozco, pero en Bolivia sí. En el Ecuador no. Tenemos que tener nosotros del idioma castellano. Eso, estimada licenciada. Muy bien, muchas gracias. Solo para ampliar el tema que nos preguntan, Gabriel, en el artículo 29 de nuestro Código de Notariado regula acerca de la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá de ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiera firmar, lo hará por él un testigo. Entonces, nosotros sí tenemos regulado acerca del intérprete y pues que de hecho sí tendría que ser un auxiliar, un auxiliar del notario, ¿verdad? En este caso, que va a intervenir para poder apoyar. Y el idioma español es el que nosotros también tenemos regulado. La verdad que sí tendríamos que determinar, ¿verdad? Bueno, de hecho me recuerdo de una anécdota que conocí de un notario que ingresó a un registro un documento en inglés. Entonces se lo suspendieron, obviamente, y entonces él argumentaba que todos deberíamos de hablar inglés y que por eso es que lo había ingresado de esa manera. La verdad es que sí me hizo pues mucha gracia en su momento, pero realmente pues la ley es la ley nos regula un idioma y es el que tendríamos que utilizar. Pregunta Andrés Álvarez. Buenas tardes, maestro. Tengo entendido que en su país no se utiliza la huella digital. ¿Y en qué forma pueden hacer negocios jurídicos? Con el testigo. No es necesario que firme la persona, ni que ponga la huella del pulgar derecho ni del izquierdo, sino que más bien por la persona firma el testigo. Entonces, en el texto de la escritura, porque recordemos, quien da fe pública no es quien firma, no es la huella dactilar, es el notario. Entonces, si el notario dice, vino Juan Pérez, que no puede firmar,
¿no es cierto? Y autorizó la venta, autorizó la compra, o está de acuerdo con el contrato, y firma el testigo, pues ya es más que suficiente. No tenemos nosotros una disposición que diga que debe ponerse la huella del pulgar derecho o de la izquierda, lo que sí tienen en su legislación. Que no está bien ni está mal, porque también por un lado se está, al hacerle poner la huella, que también nosotros le hacemos poner, sin embargo, que no esté obligado a ponerla, pero eso le da más seguridad jurídica al documento, ¿sí? Entonces, lo que abunda no hace daño, pero lo que sí no podemos decirnos a los excesos. Entonces, por ejemplo, recuerdo que hubo una ocasión que no tenía las manos una persona, porque perdió las manos. Entonces no podía poner la huella de ningún dedo. Entonces ahí había la consulta entre los notarios, ¿y ahora qué hacemos? Entonces digo, es que no hay la obligación de que pongan la huella del pulgar derecho, pues firma solo el testigo y da fe pública el notario. Estimada licenciada. La verdad que ha tocado un tema muy interesante acerca de la fe pública del notario. Creo que a veces, dadas ciertas situaciones en el ejercicio notarial, que se ha visto vulnerada la fe pública del notario, por ejemplo, acá en Guatemala, debido pues a ciertas situaciones que se han dado en ciertos casos. Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo en que el registro de la propiedad llamaba a los adultos mayores para determinar si él había autorizado un instrumento público traslativo de dominio, y pues tendría que decir si sí o si no, pero yo creo, en duda estaban poniendo en tela de duda la fe pública del notario. Así es. Eso es algo muy importante, porque eso es algo que nos ha investido el Estado, y que pues, no podrían darse situaciones. Sin embargo, pues en el ejercicio sí se dan, mi estimado Paul. Eso es lo que le podría mencionar. No sé si el licenciado Sergio tiene alguna pregunta que agregar. ¿Qué pregunta Guadalupe Caal? Para agregar lo que acabó de decir licenciada Judith. ¿Sí? ¿Qué más? El registrador tiene fe pública registral, ¿sí? Que es diferente a la fe pública notarial. Quien evalúa la capacidad de las personas, el consentimiento con el que se obligan, es el notario. El registrador no. Él tiene una fe pública de hacer un examen, no de capacidad, sino un examen de legalidad del documento, que esté completo, que tenga la firma del notario, ¿sí? Que esté otorgado correctamente, que esté pagados los impuestos fiscales, municipales, en fin, que esté o conste la historia de dominio anterior para poder poner en el folio o inscribir en el folio real o personal, ¿no es cierto? Esa es la función del registrador. No es la de evaluar la capacidad de las personas, ni con el consentimiento con el que se obligan. Eso es el notario. Estaríamos trabajando dos veces en lo mismo. Aquí en un principio también ocurría eso, pero luego se llegó con un consenso a hacerles, no sería la palabra entender, sino reunirse y coordinar las funciones que cada uno tiene. Porque si no se hace, se duplican las funciones, se duplica el trabajo, se duplica el esfuerzo, y hacen, o el registrador estaba inmiscuyéndose en un ámbito de que no es de su competencia, y es un funcionario público, y da un servicio público, y no puede excederse en sus funciones. Así es. Así es. Muchas gracias. Licenciado Sergio. Excelente, Paul. Muy atinada las respuestas. Pues indudablemente vamos a encontrar diferentes comparaciones en el derecho notarial en los diversos países. Por supuesto, el quehacer notarial da mucho de qué hablar. Vamos a tener diferentes variables en cuanto a responder sobre cuál es la problemática, sobre en sí el resguardar la fe pública como tal, que al final pues implica ser garante de la certeza y la seguridad jurídica, que va mucho más allá del simple examen de un perito, lo que nos convierte en profesionales reales de la materia, que incluso se tienen que percibir
con sus sentidos lo que pasa alrededor, lo que sucede alrededor. Y veíamos hace poco, inclusive cuando platicábamos en conferencias con los colegas, el hecho de que el notario tiene que tener esa capacidad de percepción, porque ¿qué sucede con una persona que tiene una capacidad relativa? Hay cosas que son un poco difíciles de detectar, pero el notario en algún punto sí tiene que hacer un examen, tiene que verificar esa capacidad, que la persona esté en condiciones de aceptar, que esa aceptación esté libre de vicio, que ese consentimiento sea prestado a conformidad con la ley, que no hayan elementos externos que pues vayan a vulnerar ese ejercicio de capacidad, de decisión, de voluntad. Y por supuesto, nos quedará algo en entredicho también, cómo el notario pues va a verificar esos elementos externos a través de la virtualidad. Paul, y acá me gustaría pues quizás preguntarte, el notario, ¿qué es lo que puede percibir a través de la virtualidad cuando se habla de contratos electrónicos? ¿Qué es lo que ustedes visualizan como un riesgo? ¿Qué es lo que no pueden controlar y qué sí pueden controlar a través de la virtualidad? Listo, muchas gracias, Sergio. Es una construcción en la prestación del servicio notarial telemático. Ha habido algunas resoluciones. Está ahorita otra resolución en proyecto, pero lo que ha pasado es que en un principio, con la misma experiencia que hemos tenido los notarios que prestamos el servicio notarial telemático, pues se han ido puliendo algunas cosas. El tema es, o el principal, digamos, que se está realizando en este momento es grabar toda la videoconferencia. Entonces deben grabarse desde el inicio hasta el fin. La comparecencia desde que se conecta la persona a través de la plataforma, que puede ser cualquier plataforma, por ejemplo, yo utilizo la plataforma Zoom. Entonces, para realizar el examen de capacidad, hay salas. Entonces, si yo tengo 2 o más partes, pues le pongo en la sala de espera. En este caso, podríamos indicar que a la licenciada Judith le pongo en la sala de espera y me quedo contigo, Sergio, en la grabación, pues, y te pregunto, ¿en dónde estás? La ubicación espacio-temporal, ¿no es cierto? ¿Qué día es? Si me puedes indicar tu documento de identidad, entonces me vas a indicar la cédula. Nosotros tenemos lo que habíamos visto en el video, que podemos revisar el certificado de datos biométricos, donde nos sale la foto de la persona. Podemos hacer una comparación y ver si es que corresponde o no, o se parece o no se parece físicamente a lo que consta en la fotografía, ¿no es cierto? Luego de eso también se le pide ingresa a la otra persona y se les pide que hagan un paneo de 360 grados a la cámara, que le den la vuelta para definir si están acompañados de alguien o no están, o están solos, en fin. Luego se viene todo el proceso de la lectura del documento. Cuando se lee el documento matriz, pues hay cambios, ¿no? Entonces habrá cambios tal vez de que está mal redactado o está de poner bien el número del documento de identidad o que se cambie algún tipo de cláusula, en fin. Y luego viene la suscripción de la escritura pública. La suscripción igual se lo realiza con una firma electrónica válida que debe ser validada a través del aplicativo oficial para la validación de firmas en el Ecuador, que es el aplicativo Firma EC. Si no se puede validar en ese aplicativo, pues tampoco es válida la escritura. Entonces, en este aplicativo ahí nos va a indicar que es válida la firma y todo esto queda grabado, ¿sí? ¿Cuál es el problema que yo les manifesté en el video? Que es muy complicado para las personas de la tercera edad hacer todo este procedimiento. Lo que yo les acabo de indicar en estos pocos segundos que constituye todo el procedimiento, con personas jóvenes, hablemos de que manejan dispositivos electrónicos, computadores de firma electrónica, puede tomar tal vez unos 30 minutos. Pero si estoy con personas con discapacidad, créanme,
es tan complicado porque toca decirles paso a paso cómo compartir la pantalla, cómo debe firmar, cómo debe enviar el archivo, y eso hace que llegue una escritura que toma unos 30 minutos, tal vez en la grabación puede llegar hasta una hora y media. Entonces, no es en este momento la escritura pública telemática una escritura ágil que sea un documento que permita al notario y al usuario ahorrar tiempo, eh, porque como te digo ahorita, si es que no existe esa experticia o ese conocimiento, va a tomar mucho tiempo. O incluso ha habido escrituras que no se han llegado a suscribir, pero no se han llegado a suscribir porque no pueden firmar. Entonces, si no puede firmar o no puede compartir la pantalla del usuario, pues ya no se puede otorgar la escritura. Entonces, son cosas que, como te digo, se va a ir puliendo en el camino. Está también una plataforma segura que la está preparando el Consejo de la Judicatura, que se llama PESNOT, en la que se va a tratar de estandarizar y establecer también que las firmas electrónicas sean un poco más ágiles para que los usuarios no tengan que estar compartiendo la pantalla o no tengan que estar firmando en vivo, sino que se lo haga a través de la misma plataforma, como lo hacen en Brasil y en Colombia también, para tratar de agilitar el proceso. En Colombia, por ejemplo, es facultativo grabar la audiencia. O sea, el usuario puede decir si grabo o no grabo. Nosotros sí tenemos la obligación por ahora por grabar toda la audiencia. Entonces, eso por una parte sí le da seguridad jurídica al usuario, pero por otra parte nos complica en el tema de que hay que tener un espacio mayor para grabar toda la videoconferencia, que realmente es pesada, y imagínate si tuviéramos tantas videoconferencias grabadas, necesitaremos tener también discos duros también mucho más con capacidad más amplia y llevaría también un costo más elevado. Entonces estamos en un proceso. Quién sabe que después con esta nueva plataforma cambie las regulaciones y pueda agilitarse de mejor manera y pueda aplicarse de mejor manera. No hay una aplicación en este momento de las firmas, de las escrituras electrónicas como lo hay en Brasil o como ya lo está viendo en España. Más estamos recién, como les digo, en un proceso de incorporación en las que se está empezando a aplicar estas escrituras, que espero que con la nueva regulación pues ya puedan ser más ágiles y se pueda dar este servicio. Más bien se está trabajando en este enfoque, en el enfoque social, ¿sí? En el enfoque que los vulnerables digitales puedan acceder al servicio notarial telemático. Porque si vemos en este momento cómo está incorporado el servicio notarial telemático, están excluidas personas que no pueden firmar, excluidas personas que no pueden compartir la pantalla, excluidas personas que no pueden ni siquiera manejar el computador, ni prender el teléfono celular, yo qué sé. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y darle esta imagen al servicio social notarial, porque es un servicio público. Entonces, el servicio público es para todos. El servicio público no solo es para los que tienen teléfono celular, iPhone, o para los que tienen vehículos. ¿Sí? El servicio público es para todos, el que tiene y el que no tiene. Entonces, ese es el reto en el que estamos ahora. Yo creo que es el reto también de toda la humanidad, de no dejar de lado a aquellas personas que no pueden acceder a los servicios digitales o electrónicos. Ese es el reto que tenemos. Excelente, Paul. Pues yo he concluido con las preguntas que tenía Linda Judy. No sé si le queda otra o finalizamos ya esta conferencia. Vamos a realizar solo una última. Eric Orellana pregunta: buenas tardes, maestro. Una consulta. Si en una escritura pública el notario hace constar que una de las partes del negocio jurídico firma, pero en su documento personal de identificación dice que no firma, ¿qué procede? Ahí en ese caso, igual le voy a hablar de la legislación ecuatoriana, pues si no, sí, no firma en el documento, pues no puede firmar, pues, porque ¿con qué documento vamos a cotejar la firma de esa persona?
Entonces, si no tengo yo un documento, que es el documento de identidad, que puede ser, aquí se llama cédula de ciudadanía, o con el pasaporte en el caso de extranjeros, ¿no es cierto? Si yo no puedo cotejar la firma, pues no puede firmar, pues. Entonces ahí debería necesariamente, en el caso de Guatemala, yo creería que debería poner la huella, y aquí en el caso ecuatoriano, pues debería firmar un testigo. Ahora, si es que la persona firma o no firma, ¿no es cierto?, el documento, en el caso ecuatoriano, pues lo que sí no debe faltar es la firma del testigo. Y ahí que diga que el testigo compareció por cuanto la persona en su documento de identidad no firma o no puede firmar. Eso, estimado Judy, muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias por su apoyo, por responder las preguntas que tienen. Pues no pudimos leer todas las preguntas porque sí son pues bastante las que hay, pero más que todo pues hay bastantes saludos también. Y también pues un atento saludo a todos los conferencistas de todos los países que nos han apoyado en esta actualización notarial. España, está Ecuador, está Costa Rica, está, ¿quién más está, licenciado Sergio? Está Bolivia, Perú, México. México. Entonces tenemos El Salvador. El Salvador. Tenemos ahí bastante audiencia también. Un saludo para todos. De Cuba también nos han escrito, de Costa Rica. También pues quiero hacer el reconocimiento, si me permite leerlo. Vamos a ver si me permite compartir. A ver. No sé si usted puede compartirlo, Sergio. Voy a intentar acá. En el Facebook, antes solo voy a contestar una pregunta que dicen, pero sí puede indicar en la escritura que la persona sí puede firmar, pero tal vez por la edad no puede hacerlo. Eso sí pasa también, que hay personas que en el documento de identificación sí firman, pero por la edad o porque están con alguna enfermedad ya no pueden firmar. Pues sí, ahí también firma el testigo, pues eso indica que no puede firmar, porque no solamente hay que remitirse lo que es el documento, o hay que mandarle a cambiar el documento, pues debe establecerse la firma. Eso le dice la UPC. Y muchas gracias por todos los saludos desde Perú. Tacna también nos están saludando. Muchas gracias. Muy bien, mi estimado maestro, me permito leer el diploma. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por medio de la Escuela de Posgrado Adscrita y el Grupo de Derecho Unido, otorgan el presente diploma al doctor Paul Arellano Sarasti por su disertación en actualización internacional en Derecho Notarial y Registral, con el tema Vulnerabilidades digitales en la contratación por medios telemáticos, impartida el 20 de febrero de 2024, con una duración de 3 horas y 30 minutos. Aparece pues el nombre de nuestro querido decano, el licenciado maestro Henry Manuel Arriaga Contreras, que es decano de la Facultad de Derecho. El doctor Luis Ernesto Cáceres es el director de la Escuela de Posgrado, el licenciado Elmer Rolando Reyes García, coordinador general, y de su servidora. Con mucho cariño, mi estimado doctor Paul. Usted sabe que le tenemos mucha estima y agradecimiento, y viene con la total puntualidad. Usted ya estaba ahí mucho antes de que iniciáramos, y pues quiero agradecerle el haber compartido una vez más con nosotros, y esperamos pues tenerlo en una oportunidad. Acabamos pues nosotros en la Facultad de Derecho, en la Universidad de San Carlos, pues hubo una situación ahí política que nos permitió regresar hasta este año, y se están retomando pues muchas situaciones que están pendientes, incluso pues de tecnología que no se permite, ¿verdad? Hemos tenido pues complicaciones para transmitir porque la señal pues no está adaptada todavía allá en la universidad, pero sin embargo pues tratamos de
de llegar hacia ustedes, hacia todos los que se han inscrito en esta actualización, y pues que tiene 3 créditos que al finalizar deben de realizar una monografía relacionada con las conferencias que nos han dado nuestros disertantes. Y pues también recordemos que deben de seguir las páginas de Derecho Unido, Programa de Educación Continua de Derecho y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estamos pendientes para la siguiente sesión, que es presencial, pues tendríamos que compartir la última sesión, es nuestra 10ª sesión, y esta pues sería la última virtual, que realizamos de manera virtual e internacional con un conferencista extranjero de mucha estima. También pues quiero darle un atento saludo a todos los que se conectan en otros países y que pues gracias a Dios hemos tenido pues ahí bastante afluencia. A usted también, mi querido doctor. No sé si quiere dar algunas palabras de despedida. Sí, no, agradecerle al señor decano Henry Arriaga, a todo el personal docente de la Universidad de San Carlos. Es un honor para mí el poder ser parte de estas conferencias internacionales, siempre a las órdenes de lo que pueda colaborar, y espero algún momento también hacerlo de forma personal, aceptar la invitación de Sergio y conocer su lindo país que me ha abierto tanto las puertas, que me siguen por las redes sociales, todas mi canal de YouTube, también en mi página de Academia Edu. En fin, sí, tengo mucha gratitud al país de Guatemala. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Cuídense mucho. Gracias. Adiós.